tardes, Iglesia. Es una bendición, como siempre, y un privilegio poder compartir la palabra con vosotros. Y bueno, pues la situación es la que es y estamos aquí hoy en el salón de mi casa, pero bueno, en corazón y en espíritu estamos todos juntos y quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y para introducir, pues quería hablarnos sobre las amistades que Dios nos da, las amistades que son de corazón, que son personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, amigas de esas o amigos de esos que están ahí en las buenas, en las malas, que aunque los procesos que pasamos sean largos, siempre están ahí y son pues nuestros compañeros de oración, nuestros compañeros de ayuno, los que nos corrigen cuando algo no está bien y nos impulsan a ser mejor personas. Yo doy gracias a Dios porque tengo esa clase de amigas, personas que me impulsan a ser mejor madre, a ser mejor hija, a ser mejor seguidora de Jesús. Y esta predicación nace de uno de esos momentos en los que una amiga, de esas que se pueden decir con letras mayúsculas, pues rompe su monotonía y te habla, ¿no? Para darte una palabra que a la vez que te bendice y que llena tu vida, pues también te confronta y te lleva a buscar más, ¿no? A buscar más de Dios. Y quería leer en Lucas 8, 40 al 56, del 40 al 56, perdón. Dice: cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante, su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús les dijo: alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús. Y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado, y como al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: no temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan, y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella. Pero él les dijo: no lloren, que no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo: niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por esta oportunidad, Dios, que tú me das de poder compartir tu palabra con tu iglesia. Señor, te pido que pueda ser de bendición para ellos, Señor, de la misma manera, Señor, que también ha sido de bendición para mí. Ayúdanos, Señor, a retener, Señor, tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estos son pasajes súper conocidos, ¿no? Creo que sería incontable las veces que predicadores se han subido a un escenario para hablar sobre estas personas, ¿no? Para compartir sobre la fe o sobre el poder de Dios con estos ejemplos. Pero lo que yo quiero compartir con vosotros en esta tarde es sobre la actitud. La actitud, dicen por ahí, que es todo. No siempre puedes tener control de todas las cosas que te pasan, pero siempre puedes tener el control de cómo tú respondes a ello. La actitud es lo único que podemos controlar al 100% y el 100% de nuestro tiempo. Y nuestra actitud está totalmente relacionada con nuestra mente, porque son nuestros pensamientos los que se convierten en acciones y al final estas acciones nos llevan a
a los hábitos. Entonces yo quiero que volvamos a leer en el versículo 41, dice: entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Quiero que visualicemos en esta tarde la escena, ¿no? Que imaginemos la casa de Jairo un poco antes de estos versos. Yo me puedo imaginar a Jairo y a su esposa angustiados, desesperados, en los pies de la cama de su hija, viendo que se les iba, viendo que a su corta edad, demasiado rápido, se les estaba yendo. Y ninguno de sus esfuerzos conseguían que la niña mejorara. No había nada que ellos pudieran hacer. Cada vez veían en su rostro pálido la muerte acercarse más y más. Y entonces puedo imaginar a Jairo recordando que había escuchado que Jesús no estaba muy lejos de allí. Y como un pensamiento que baja de su mente a su corazón y le dice: Él puede cambiar esta situación, Él puede sanarla. Y sin dar mucha explicación, yo me imagino que él salió corriendo de su casa en busca de Jesús. Con nuestro primer punto: necesitamos tener una actitud de fe. No importa lo desesperada que sea tu situación, necesitamos tener fe, pequeña o grande, eso no importa, pero lo que importa es que podamos correr a Jesús, porque necesitamos buscarlo, sabiendo que Él puede cambiar esa situación. Y además de eso, que en el proceso de cambiar la situación nos cambiará a nosotros también. Ayer escuchaba una palabra de Joel Osteen que compartió mi padre en el grupo, y creo que este ejemplo sirve, ¿no?, para demostrar lo que decía. Jairo salió de su casa con una fe que le alcanzaba para creer que Jesús podía sanar a su hija. Pero Dios tenía planes más grandes para ella. No tenía planes simplemente de sanidad, sino de una resurrección. Y Dios coge nuestra fe, por pequeña que sea, y hace lo que Él quiere. Normalmente mucho más grande de lo que nosotros esperamos, porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Entonces, después de correr, Dios sabe cuánto, porque las distancias en esos tiempos eran distintas, no tenían un coche aparcado en la puerta de su casa, Jairo llegó al lugar. Y yo me imaginaba, ¿no?, que eso debería parecer como una mascletá. Estaba lleno, había una multitud alegre porque Jesús estaba allí y lo estaban esperando. Había llegado, lo apretujaban, intentaban llegar hacia Él, seguramente cada uno buscando un interés propio. Y ahí estaba Jairo. Jairo no era un hombre cualquiera, Jairo era un hombre importante, un jefe de la sinagoga, pero era un jefe desesperado, un jefe con un problema que él no podía solucionar. Y sin importarle lo que otros pudieran pensar, angustiado por su situación, se lanzó a los pies de Jesús y rogó. El segundo punto, la segunda actitud que necesitamos tener es una actitud de humildad. Yo me imagino que si ahora, hoy en día, es humillante lanzarse a los pies de alguien y rogarle, en esos tiempos, y siendo hombre, y además siendo un hombre importante, lo era mucho más. Pero a Jairo no le importó. Él se lanzó a los pies de Jesús, seguramente con lágrimas en los ojos, y le rogó que dejara a toda esa multitud, con todos sus problemas y con todas sus casas, y que se ocupara de él, que se ocupara de su problema. Imagino que Jesús lo miró con amor y con su siempre actitud de disposición se dirigió hacia su casa. Y creo que vayamos a leer, sigamos leyendo, volvamos atrás en la historia. Dice: mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron: Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen,
Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús, y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado, y como al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Aquí entra en escena el tercer personaje. Una mujer que durante 12 años había padecido un flujo de sangre. Y la verdad que yo no me lo quiero ni imaginar, porque como mujer me molesta padecer un flujo de sangre 4 o 5 veces al mes, días al mes. Entonces no me puedo imaginar lo que son 12 años. Y sé que se ha hablado mucho de esta mujer, pero es importante volverlo a hablar. La misma desesperación, aunque diferente situación. Ella sabía que no estaba permitido para ella acercarse a la multitud. Era impura, pero estaba desesperada. Jesús era el último cartucho que le quedaba por quemar. Y bien cargada de esas dos primeras actitudes que hemos hablado, de fe y de humildad, añadió una tercera y empezó a abrirse camino entre la multitud, con una actitud de perseverancia. Ella no se sentía digna ni de hablar con él. En la misma historia contada por Mateo, dice por qué hizo eso. Dice: porque pensó, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Ahí vemos otra vez un pensamiento que nos lleva a accionar la fe y a abrirnos paso. Y yo sé que los procesos nos cansan, sé que llega la duda y el temor a tocar a nuestra puerta cuando las cosas se siguen viendo negras, pero necesitamos tener esa misma actitud y perseverar. Abrirnos paso entre las multitudes, que pueden ser diagnósticos negativos, falta de provisión, duda, miedo, soledad, rebeldía de nuestros hijos, malas noticias, etcétera, etcétera. Abrirnos paso entre esa multitud que nos agobia, que nos aprieta, y seguir perseverando. Aún cuando sentimos que somos indignos, que somos impuros de tocar a Jesús, pero sabemos que necesitamos llegar y alcanzarlo. Y quiero decirte en esta tarde que no está tan lejos como tú te crees. Así que solo persevera, tengamos esa actitud de seguir hacia adelante y que nada nos haga retroceder de lo que sabemos que Dios quiere para nosotros. Amén. Y para el último punto que quiero tocar, para no extenderme mucho, volvamos a Jairo y a su historia. Había conseguido llegar hasta Jesús. Me imagino que cuando Jesús le dijo: vamos a tu casa, me imagino que lo llevaba agarrado del brazo y intentando sacarlo rápidamente de toda esa multitud para poder llegar. De por sí, creo, y que Dios me perdone si me equivoco, pero de por sí creo que Jesús era una persona muy tranquila. O sea, un tranquilo, una de esas personas que no se estresan nunca, que de por sí su ritmo ya no es un ritmo acelerado. Yo no veo a Jesús yendo estresado de un sitio para otro. De esas personas que yo la verdad que tengo el privilegio de tener cerca mío. Y yo digo muchas veces, no te morirás de un ataque al corazón, pero puede que lo provoques. Pues de ese tipo de personas yo creo que era Jesús, una persona que no se estresaba. Y yo me imagino a Jairo, ¿no? Que por respeto o vergüenza seguramente no diría nada, pero me pongo en su piel y yo creo que Jairo estaría diciendo: por favor, ven más rápido, por favor, tengo a la niña que está enferma, que se me va a morir, pero es que no te das cuenta, esta gente no es importante, todos son personas adultas, es una niña, es mucho más importante, vamos rápido. Pero Jesús, lejos de acelerar su ritmo, se detiene, aparca el caso de Jairo y se ocupa de otra persona. Y no sé si te puede sonar esto, ¿no? Pero a veces no entendemos por qué Jesús se detiene con otros. ¿Por qué atiende antes las necesidades de otros que las nuestras? Pero Jairo tuvo una actitud de espera. Él confiaba en Jesús. Le había dicho que iba a la casa y sabía
que antes o después llegarían. Y Jairo esperó en silencio. Y seguramente Jairo se pudo gozar de ver cómo Jesús actuaba en la vida de esa mujer. Y en el versículo 49 dice: mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y a veces en medio de este tiempo de esperar a que Jesús llegue a nuestra casa a tocar a nuestro moribundo, pues llegan los mensajeros a decirte: se acabó. No tiene sentido que sigas esperando, no tiene sentido que sigas creyendo. No molestes más a Dios. Dios tiene cosas más importantes que hacer. Vuélvete a tu casa, llora a tu muerto y confórmate con tu situación. Pero lo maravilloso de esta historia es que no acabó ahí, sino que al escuchar esas palabras, Jesús miró a Jairo. Seguramente vio en sus ojos el dolor, vio en sus ojos la desesperación, vio que sus esperanzas habían muerto y le dijo las mismas palabras que Él nos quiere decir hoy a ti y a mí: no temas, cree solamente. A Jesús no lo detiene ni la muerte. Quizás nos acercamos a Él con fe para que haga algo que está en nuestra mente, que podemos llegar a imaginar, pero Él tiene un plan mucho más grande. La clave está en nuestra actitud. A veces nos sentimos con derecho de justificar nuestras acciones por las malas acciones de otras personas o por nuestras circunstancias. Y necesitamos entender que pase lo que pase a nuestro alrededor, tenemos que tener una actitud de fe, una actitud de humildad, una actitud de perseverancia y una actitud de poder, de que nada pueda justificar que nosotros nos alejemos de lo que Dios quiere. Una actitud de espera, una actitud de no cansarnos, una actitud de confiar en Dios, una actitud que nos lleva con nuestro barco a través de las tormentas. Necesitamos mantenernos positivos, con la mirada siempre puesta en Jesús, todo tiempo, aunque lo veamos actuar en otros y dejarnos a nosotros como aparcados. Cuando tú ves a Dios actuar en la vida de otras personas, cuando ves a Dios hacer el milagro que tú estás esperando en la persona que tienes cerca, solamente es algo que te está diciendo: tu turno llegará. Nuestra vida va de prueba en prueba, pero leía algo esta semana que me encantó y quiero terminar con esto. Dice: se trata de una prueba, pero la prueba no es realmente la circunstancia que atraviesas, sino más bien si aprenderás a confiar en Dios en medio de ella. Iglesia, tengamos la actitud correcta, pase lo que pase a nuestro alrededor. Jesús está ahí, está esperando con una disposición completa para nosotros. Él siempre tiene esa actitud. Él siempre estará ahí cuando nosotros nos volvamos nuestra mirada para buscarlo. Así que levantémonos, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Tengamos fe, tengamos humildad, perseveremos y esperemos, porque con todas esas actitudes alcanzaremos lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios os bendiga y recuerda que no hay nada imposible para Dios. Un abrazo.